Vamos a la palabra, ¿les parece bien? ¿Se acuerdan cuál es la palabra de hoy? Dios defiende sus promesas. Díganlo conmigo, a ver. Dios defiende sus promesas. Texto bíblico de Génesis capítulo 12. Y dicho de paso, Fran, acabo de verte allí atrás. Fran, bienvenida nuevamente después de tanto tiempo. Bienvenida, Fran. Va a servir al Señor allí en España. Estuvo por su tierra en Brasil también, dando vueltas. Bueno, Génesis 12. Abraham se casó con Sarai. En realidad esto está en el capítulo 11. Después sigue el 12. Abraham se casó con Sarai. Sarai era estéril y no podía tener hijos. Un día el Señor, y ahora sí vamos al capítulo 12, le dijo a Abraham, deja tu tierra, a tus parientes y a la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Leímos recién. Serás una bendición para otros. Por medio de ti bendeciré a todas las familias de la tierra. Uno de los conceptos más enraizados en la mayoría de aquellos que componemos el pueblo cristiano es que es necesario tener fe si esperamos que las promesas de Dios se cumplan en nuestras vidas. Lo han oído, ¿verdad? Es necesario tener fe si esperamos que las promesas de Dios se cumplan en nuestras vidas. Tienes que tener fe si quieres ver cumplidas las promesas de Dios. Y hasta hacemos una canción. Hemos hecho una canción que malinterpreta de algo que dijo el Señor con respecto a esto. Si tienes fe como un grano de mostaza, eso lo dijo el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete, y esa montaña se movería. Muévete, muévete, esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. La conoce, la conoce. No está mal esa canción, para nada. Lo que está mal es la interpretación a las palabras del Señor. Porque no es lo que yo digo, es lo que dijo el Señor. Porque cuando Jesús dijo acerca de la semilla de mostaza, no se estaba refiriendo al tamaño de la fe. Hola. No se estaba refiriendo al tamaño de la fe y por eso puso la semilla de mostaza. Entonces nosotros pensamos, si es muy chiquita la fe, ¿cómo la mostaza? Y no le puedo decir a la montaña. No se trata de tamaño, sino se trata de calidad de la semilla de mostaza. Porque la semilla de mostaza, siendo la más pequeña de las semillas, cuando se siembra puede dar el árbol más grande de las especies de esas semillas. Es calidad, digan conmigo, es calidad. Y la calidad, mis hermanos, no tiene que ver con el tamaño, tiene que ver con el creer, con el confiar en que si el Señor prometió algo, podemos tener la certeza plena de que lo cumplirá.
más allá de nosotros mismos o de las circunstancias, porque Dios defiende sus promesas. La calidad de las promesas no se apoya en las promesas en sí, sino en el carácter de quien las ha dado. Es por eso que desde diferentes opciones y visiones de fe, erradamente se enseña a esforzarnos en confiar en las promesas de Dios, insistiendo que es lo que su palabra recomienda. Algo así como dejando bajo nuestra responsabilidad el cumplimiento de esas promesas. Si tienes fe en las promesas, las verás cumplidas. Si no, no. La fe no está en las promesas. La fe está en aquel que dio las promesas, en el carácter de Dios. La palabra de Dios nos pide descansar en el carácter fiel de aquel que ha dado las promesas. Y esto me preocupa, sobre todo porque conforme a la visión que tenemos en este año, ¿cómo es posible disfrutar de Dios si estamos siempre dudando si es que tenemos la suficiente fe para que Él lleve adelante en nuestras vidas lo que Él nos ha prometido? Así que entiendo que debemos analizar qué significa, según la palabra de Dios, poder alcanzar a desarrollar una genuina fe en que Dios cumple sus promesas. A ver, se trata de hacer un esfuerzo cognitivo frente a las distintas circunstancias que enfrentamos, intentando hacer todo lo posible por sostenernos en lo que decimos creer, ya que esas circunstancias exceden nuestras posibilidades en poder resolverlas, por lo que necesitamos, como aquel que está a punto de ahogarse. Y esto dijo algo así Marcelo antes, el pastor, agarrarnos de una tabla en las promesas de Dios para mantenernos en flote. Algo así, miren. Vamos, la imagen. Hola. Ahí está. ¿Eso es tener fe? ¿Me estoy hundiendo y me agarro de las promesas de Dios así? O tener fe tiene que ver con lo que algunos enseñan en el sentido de creer en sus promesas, perseverando en ellas, es algo así como obligar a Dios a que si las retenemos y las reclamamos, pásame la imagen, por favor, eso permitirá que Él finalmente lleve a cabo lo que esperamos que haga por nosotros y entonces recibiremos un milagro. Me diste tu promesa. O tal vez, como algunos suponen, tener fe se trata de confesar, declarar, decretar, testificar audiblemente con autoridad cualquiera de las promesas de Dios, cosa que a veces suena más a autosugestión que algo que revele verdadera confianza. Te declaro, decreto, autorizo. ¿De dónde sacamos eso? Por favor, escuchen esto. La palabra de Dios nos revela que las promesas que encontramos en ella no tienen que ver tanto con lo que nosotros hacemos con ellas para poder llegar a cumplirse, sino con lo que Dios se propone hacer a través de ellas. La promesa de Dios tiene que ver con lo que Dios se propone hacer a través de ellas cuando las cumple. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que lo que Dios ha dicho que va a hacer va más allá de nosotros o de nuestras actitudes, ya que si Dios tuviera que esperar algo de nosotros para entonces llevar a cabo lo que Él ha decidido hacer, entiendo que estaríamos en un gran y tal vez gravísimo problema, o mejor dicho,
Dios es el que se encontraría problemas porque nosotros respondamos o no lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Y Dios jamás se encuentra en problemas, ¿no? ¿Verdad que no? Si leemos correctamente el pasaje sobre la promesa que el Señor le da a Abraham, nos vamos a encontrar primero que es una iniciativa de Dios. Y segundo, que atrás de esa promesa hay una intención mayor, es decir, un propósito de parte de Dios por el cual Él le da esa promesa a Abraham. Dice el texto, con tus descendientes voy a formar una gran nación, voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Atrás de la promesa que hay, digan conmigo, un propósito. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Ahora, estamos viendo que detrás de la promesa que Dios le da a Abraham hay una intención que es mucho más grande que darle un hijo. Y es usar su descendencia para alcanzar con su bendición a todas las familias del mundo. Es por eso que hoy, por la misma palabra de Dios, ya que justamente es la que revela la acción de sus promesas, me gustaría oponerme a esos paradigmas comunes acerca de la fe y afirmar algo que quizás les sorprenda a algunos, y es que según nos dice la Biblia, Dios es suficiente sin nuestra fe para llevar adelante lo que Él ha prometido, sobre todo porque lo que Dios promete tiene que ver exclusivamente con sus planes y propósitos eternos y no tanto con los nuestros. Por lo cual podemos descansar. Y a eso nos invita la palabra de Dios, en que Él se encargará en defender sus promesas, a pesar de nosotros mismos, o que no hagamos nada por favorecer esas promesas. Dios defiende sus promesas. Observemos lo que en cierta ocasión, en medio de un conflicto con sus enemigos, el Señor le dice a su pueblo a través del profeta Isaías. Por eso el Señor Dios, el Santo de Israel, dice, regresen, cálmense y permanecerán seguros. Quédense tranquilos, confíen y serán fortalecidos. Pero ustedes se negaron y dijeron, no, huiremos en nuestros caballos. Por eso ustedes tendrán que huir. Y también dijeron ustedes, cabalgaremos rápido. Así que por decir esto, los que los persiguen a ustedes, cabalgarán más rápido. Uno de ellos podrá correr a 1000 de ustedes. Y 5 bastarán para que todos ustedes huyan, hasta que ustedes queden reducidos a unos pocos. Como queda un palo en lo alto de un monte o una bandera sobre una colina. Y miren lo que termina diciendo. Por lo tanto, el Señor esperará para apiadarse de ustedes y se levantará para mostrarles compasión, porque el Señor es un Dios de justicia. Bienaventurados todos los que esperan en Él. Otra versión dice, así dice el Señor, Dios, el Santo de Israel, su fuerza está en confiar serenamente. Como vemos, Israel estaba afligido, tenía problemas con sus enemigos, estaba buscando un escape. Y resulta que el Señor le pide al pueblo que no hagan absolutamente nada. Y el gran desafío de la fe es no hacer absolutamente nada, porque el Señor dijo que Él lo va a hacer.
El Señor les pide que se queden quietos, que se calmen, que estén tranquilos, que se serenen, porque Él les promete que va a intervenir para ayudarles. ¿Qué hace el pueblo? Todo lo contrario. Se agitan, buscan soluciones, planean estrategias para escapar, siendo que el Señor les indicaba no hacer nada, sino simplemente aprender a confiar que Él cumpliría lo que les había dicho. Y como obstinados en encontrar una solución, como muchos de nosotros no le hacen caso, Dios les dice, ok, yo no me vuelvo atrás acerca de los que les prometí. Lo que voy a hacer es esperar hasta que fracasen en sus intentos y cuando se den cuenta de que mi deseo de llevar adelante lo que les prometí sigue firme, entonces les mostraré mi compasión llevando a cabo mi promesa. Lo releo. Por lo tanto, el Señor esperará para apiadarse de ustedes y se levantará para mostrarles compasión, porque el Señor es un Dios de justicia. Bienaventurados todos los que esperan en Él. ¿Qué quiere decir que Dios es un Dios de justicia? Que si Dios lo dijo, Dios lo hará. Por eso mismo es posible comprobar que el mayor desafío de la fe en las promesas de Dios que recibimos en ciertas circunstancias, salvo que no tengamos una indicación específica del Señor, se trata de no hacer absolutamente nada, ni agregar nada de nuestra parte a sus promesas, sino por el contrario, aprender a descansar en que Dios se encargará de defender lo que Él ha prometido. ¿Qué es entonces tener fe en sus promesas? Es quedarse tranquilo. Es permanecer en calma. Esto es no hacer nada, absolutamente nada, esperando serenamente en que Dios se encargará de llevar a cabo lo que Él ha dicho que quiere hacer. Vale decir, es confiar en el carácter fiel de Dios. Dios lo dijo, Dios lo hará. Así que repito, de esto se trata justamente el gran desafío acerca de la fe que nos propone la palabra de Dios. Confiar seguros en medio de toda circunstancia en que si Dios nos prometió algo, Dios lo va a hacer. Y lo hará aún sin que nosotros intervengamos absolutamente nada, si así Él lo requiere. A ver, ¿quién cree en la resurrección? Levante la mano. ¿Quién cree en la vida eterna? Levante la mano. Te voy a hacer una pregunta. Si crees en la resurrección, en la vida eterna, decime, como muerto, ¿qué podés hacer para resucitar? ¿Qué podés hacer para pasar de esta vida a otra, a la vida que Dios nos ha dicho que Él tiene para nosotros, si estás muerto? Lo que quiere decir es que Dios mismo se va a encargar de defender lo que ha prometido acerca de llevarnos a su maravillosa presencia sin que la muerte pueda intervenir porque nos ha prometido vida eterna en Cristo. ¡Aleluya! Si creo en la vida eterna y en la resurrección, tengo que creer que mientras vivo, Dios hará lo que me ha prometido sin que yo haga nada, si es que Dios me dice que no haga nada. El apóstol Pablo lo decía de esta manera. Él los eligió para ser parte de su pueblo y hará todo esto porque siempre cumple lo que promete. Siempre cumple lo que promete. A pesar nuestro, siempre cumple lo que promete. Porque si Dios espera algo de mí para hacer lo que Él quiere hacer conforme a sus propósitos y me da una promesa, casi digo está liquidado. Está en problemas. No hay que agregar nada. Fe en las promesas de Dios es descanso, es calma, es reposo profundo en que podemos disfrutar que Dios se encargará de defender lo que Él ha prometido. Padre, en esta mañana
se trata de entender espiritualmente, no que yo lo explique, Señor. Mi explicación no alcanza si tu palabra no es confirmada por el Espíritu Santo. Y no se trata de algo mental, Señor, se trata de algo que tiene vida espiritual. Tu palabra trae vida. Y es algo que nos ayuda a cambiar nuestro proceso de relacionarnos contigo y disfrutarte, Señor. Porque cuando estamos inquietos, cuando estamos afanados, cuando estamos ansiosos, cuando hacemos lo que no tenemos que hacer, o hacemos lo que nosotros pensamos que tenemos que hacer, pero nos olvidamos, Señor, de apoyarnos en el hecho de que tú defiendes tus promesas, Señor, el tiempo se alarga. Pero gracias, Padre, porque tú siempre esperas para cumplir esas promesas. Oro para que me permitas esconderme una vez más detrás del Espíritu Santo, para que Él confirme en todos nosotros esta palabra que sana nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hay un pasaje muy interesante en el libro de Números que está en el Antiguo Testamento. Este pasaje relata acerca de un profeta que amaba mucho el dinero. Le gustaba el money. Y por eso este profeta se vendía proclamando profecías a beneficio de aquellos que le pagaran. Nada parecido con lo que podemos escuchar hoy. Lo bueno es que ya pasaba en el Antiguo Testamento. Este profeta se llamaba Balaam. Era un profeta pillo, corrupto, que en épocas que no estaba escrita la palabra de Dios tenía revelaciones que él usaba en sus beneficios. No me pregunten por qué el Señor permitía que ese hombre accediera a esas revelaciones, porque no tengo respuestas. Quizás lo que más me acerca a decirles lo que dije hace unos mensajes atrás, que Dios nos use no significa que Dios nos apruebe. Jesús mismo, por ejemplo, les afirmó a los discípulos que los que Dios aprueba, los aprueba por sus frutos de vida, no por las señales, no por los milagros, no por las profecías. ¿Se recuerda estas palabras? Jesús dice: por eso digo que reconocerán a los falsos profetas por la clase de fruto que den. No todo el que afirma que yo soy su Señor entrará en el reino de Dios, solo entrará el que obedezca a mi Padre que está en el cielo. Vendrá el día en que muchos me van a decir: tú eres nuestro Señor, nosotros profetizamos en tu nombre y por ti echamos fuera demonios. Además hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces les diré claramente: nunca los conocí, apártense de mí porque ustedes se dedicaron a hacer el mal. Que Dios nos use no significa que Dios nos aprueba. Lo que el Señor ama es ver los frutos. Bueno, continuamos con Balaam. Y lo que encontramos en un episodio que, como les dije antes, relata el libro de Números. Resulta que había un enemigo del pueblo de Israel que se llamaba Balac, el rey Balac. Y en el momento en que el pueblo de Israel está atravesando por su tierra, yendo hacia la tierra que Dios le había prometido dar, este Balac va y contrata a Balaam. Y le dice: te contrato porque quiero que te pares en la montaña y cuando pasa el pueblo de Israel lo maldigas. Pero resulta que cuando Balaam quería maldecirlos, los bendecía. No podía maldecirlos. Y entonces este rey, Balac, se enoja mucho porque le había pagado mucho dinero, por lo contrario, para maldecirlos. Observemos lo que le responde este profeta trucho al rey que estaba enojado. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te tomé para maldecir a mis enemigos, pero mira, lo has llenado de bendiciones. Y él respondió y dijo: ¿no debo tener cuidado de hablar lo que el Señor pone en mi boca? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él,
y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Mira, he recibido orden de bendecir. Si Él ha bendecido, yo no lo puedo anular. El profeta trucho de Balaam, por más que quería maldecir al pueblo de Dios, no podía. ¿Por qué? Porque Dios defiende sus promesas. Digan conmigo, porque Dios defiende sus promesas. Escuchemos una vez más lo que dice este hombre. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará, ha hablado y no lo cumplirá. Mis hermanos amados, no hay diablo, ni demonio alguno, ni brujo alguno, ni profeta torcido, ni persona importante, ni gobernante de turno alguno que pueda llegar a impedir que se lleve a cabo lo que Dios ha prometido o que no lo cumpla. Veo tantos cristianos teniéndole miedo al diablo. A los brujos, a los demonios. En lugar de tener miedo, descansá, confía, estate sereno, porque si Dios ha dicho algo, aún los profetas truchos dicen que Dios lo va a hacer. Dios es quien defiende sus promesas y por eso nos pide descansar y estar quietos. Y de eso se trata el desafío de fe, de poder asimilar profundamente en el espíritu de nuestra mente y corazón que lo que Dios ha dicho, más allá de nosotros mismos, de cualquier hostilidad que se presente en adversidad, se va a llevar a cabo plenamente. Dios lo ha dicho y no lo hará. Ha hablado y no cumplirá. La fe no se trata de ponerla en la promesa. La fe, la confianza se trata de ponerla en el carácter de aquel quien lo ha prometido. Así que conforme a nuestra visión en este año de disfrutar a Dios, es posible afirmar que a pesar de todo lo que podamos enfrentar o nos pueda suceder, y aún de nuestras propias gruesas fallas o errores, e incluso de nuestras dudas o cuestionamientos, somos desafiados a disfrutar de Dios porque Dios defiende Él mismo sus promesas. Y que lo que Él ha dicho lo va a cumplir. ¿A pesar de mí? Sí. ¿A pesar de ti? Sí. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios es fiel. Como antes leímos del apóstol Pablo, Dios siempre cumple lo que promete. Y eso a pesar de nosotros, o voy a decirlo así, muy a pesar de nosotros. Y de esto mismo justamente se trata nuestra mayor seguridad. Cuando el Señor nos pide confiar, lo que nos pide es entregarnos en esperanza que a su tiempo Él llevará a cabo lo que nos ha prometido. Y que ese tiempo que se tarde, presten atención a lo que voy a decir, es parte de un aprendizaje o escuela de fe que nos prepara o nos capacita para administrar con sabiduría sus promesas para sus propósitos una vez cumplidas. Porque Dios lo promete atado a sus propósitos. Entonces, el tiempo en que Dios se tarda en cumplir la promesa tiene que ver en que me mete en una escuela de fe, que me prepara y me capacita para que cuando la promesa esté cumplida, yo pueda administrarla para cumplir los propósitos que Él tiene para su gloria. Leímos al comenzar el llamado que el Señor le hace a Abraham. Vamos a recordar nuevamente la promesa. Abraham se casó con Sarai. Sarai era estéril y no podía tener hijos. ¿Quién toma la iniciativa? Un día el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, a tus parientes, a la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar.
con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. A un hombre que tenía una mujer estéril. Así que esta promesa tiene como punto de partida una gran dificultad. Sara, la esposa de Abraham, no podía quedar embarazada. Pero sin embargo, y a pesar de esa enorme dificultad, el Señor toma la iniciativa y le habla a Abraham prometiéndole que él iba después en su descendencia a ser una gran nación y que a través de ella, de esa descendencia, él tenía como propósito bendecir a todas las familias de la tierra. Es decir, le da una promesa de carácter generacional cuando humanamente no era posible que Abraham pudiera tener generaciones que le continuaran. Y aquí me detengo para recalcar que es Dios quien toma la iniciativa en manifestar sus promesas, no nosotros. Hola, no nosotros. Dios es el que toma la iniciativa en manifestar sus promesas. Y esto no significa que nosotros no podamos pedirle algo al Señor. Lo que quiero decir es que antes que nosotros pidamos, el sabio Dios eterno ya estableció el posible recurso que cubre nuestra necesidad, por lo cual cuando nos promete algo es porque antes de que lo pidamos, Él ya dispuso el dárnoslo. Esto es lo que nos enseña Jesús. Nuestro Padre sabe lo que ustedes necesitan aún antes de que se lo pidan. El asunto es que en su marcha, a donde el Señor le indica ir a Abraham le agarra cuiqui. ¿Saben lo que es el cuiqui? Le agarra miedo, tal como nos sucede a nosotros incontables veces. Mucho miedo de lo que le puede pasar. ¿Por qué? Porque resulta que la esposa de Abraham, Sarai, era una hermosa mujer, era una mujer bellísima. Y Abraham tenía temor que por ella le quitaran la vida a él. Leo el pasaje. Y sucedió que cuando se acercaba a Egipto, dijo a Sarai su mujer: mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer. Y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán: esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di por favor, el gran Abraham, el padre de la fe, di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti. ¿Cuál era la promesa que Dios le había dicho? A través de ella te voy a dar una descendencia de bendición, te voy a multiplicar. Cuiqui. Y el cuiqui nos lleva a hacer cada cosa. Y aconteció que cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa, y la vieron los oficiales del faraón, y la alabaron delante de él. Y la mujer fue llevada a la casa del faraón. Y este trató bien a Abraham por causa de ella, le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana de manera que la tomé por mujer? Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Y Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham y ellos lo despidieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía. ¿Cuál fue la fe profunda de Abraham cuando hizo lo que hizo? Miren si Dios tenía que depender de lo que Abraham hacía para cumplir su promesa. Si Dios no interviene, el faraón se hubiera quedado con Sarai y eso hubiera impedido el cumplimiento de lo que Dios había prometido. Así que Dios interviene para defender su promesa y en ella sus propósitos. Digan conmigo, por favor, Dios interviene para defender sus promesas y en ellas sus propósitos.
Y frente a una situación semejante, cualquiera de nosotros podría decir, ¿no? Bueno, ¿quién no tiene una metida de pata? Seguro que Abraham aprendió la lección. Sin embargo, fíjense lo que vuelve a suceder algunos años después en otra situación similar, a pesar de que en medio de estas dos cosas que voy a relatar, hubo muchas otras intervenciones del Señor por las metidas de patas de Abraham, donde una y otra vez el Señor tuvo que manifestar su gracia para poder defender el cumplimiento de sus promesas. Dice el texto más adelante. Esto es unos años después, ¿eh? Y Abraham partió de allí hacia la tierra de Negev y se estableció en Cades y Shur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Y Abraham dijo a Sara, su mujer, dijo de Sara, su mujer, es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en un sueño de noche y le dijo, he aquí eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Mas Abimelech no se había acercado a ella y dijo, Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? No me dijo él mismo, es mi hermana. Y ella también dijo, es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. Entonces Dios le dijo en el sueño, sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto. Y además, yo te guardé de pecar contra mí, por eso no te dejé que la tocaras. Ahora pues, devuelve la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti y vivirás. Mas si no la devuelves, sabe que de por cierto morirás tú y todos los tuyos. Abimelech se levantó muy de mañana, llamó a todos sus siervos y relató todas estas cosas a oídos de ellos, y los hombres se atemorizaron en gran manera. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pecado contra ti para que hayas traído sobre mí, sobre mi reino, un pecado tan grande? Me has hecho cosas que no se deben hacer. Y Abimelech añadió a Abraham, ¿qué has hallado para que hayas hecho esto? Y Abraham respondió, porque me dije, sin duda, no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. No hay temor de Dios, ellos no tienen temor de Dios. ¿Cuál es el temor de Dios que tenía Abraham? Además, en realidad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Y vino a ser mi mujer. Y sucedió que cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, y yo le dije a ella, este es el favor que me harás a cualquier lugar que vayamos. Dirás de mí, es mi hermano. A cualquier lugar que vayamos vas a decir que son mi hermana. Habiendo recibido tamaña promesa de Dios. Miren si Dios tenía que esperar qué hacía Abraham para responder su promesa y cumplirla. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, se lo dio a Abraham y se devolvió a Sara, su mujer. Bueno, ¿comprenden por qué dije que muy a pesar de nosotros el Señor defiende sus promesas? ¿Lo comprenden o no? Lo dije porque nuestra seguridad y certeza en el cumplimiento de lo que Dios dijo nunca depende de nosotros, sino del carácter fiel de Dios de llevar a cabo plenamente todo lo que nos ha prometido. Y es esto justamente lo que debe animarnos a disfrutar de Dios y del hecho de que nada, ni de nadie, ni aún nosotros mismos podremos impedir que Él lleve a cabo lo que nos ha prometido. Y si no le das un aplauso al Señor, no lo creíste. Ahora, probablemente algunos de ustedes se esté preguntando, entonces uno puede hacer cualquier cosa y lo que se le da la gana. Total, Dios se va a encargar de que lo que Él nos prometió se cumpla. Tal vez se sorprendan por lo que voy a responder. Sí. Sí. Es posible que Dios se encargue igualmente de cumplir lo que nos prometió. Pero lo trágico de todo eso será que en el transcurso de ese cumplimiento perderemos la capacidad de disfrutar la presencia de Dios. Y mis queridos, alcanzar las promesas de Dios y no disfrutar de todo lo que Dios es y de su fidelidad
no solo es trágico, sino también espantosamente horrible. Pasarme la vida sin disfrutar a Dios es tremendo. El apóstol Pablo lo dice así: esto es cierto, si morimos con Él, también viviremos con Él. Si seguimos constantes a pesar del sufrimiento, entonces reinaremos con Él. Si decimos que no lo conocemos, entonces Él también dirá que no nos conoce. Si dejamos de ser fieles, Él seguirá siendo fiel, pues no puede negarse a sí mismo. ¿De qué se trata esto de que si decimos que no lo conocemos, entonces Él también dirá que no nos conoce? Y que si dejamos de ser fieles, Él seguirá siendo fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Significa que si nosotros negamos la relación de intimidad que nos ofrece Dios a causa de nuestra desconfianza en su fidelidad, la consecuencia es que no disfrutaremos de intimidad con Él. Dios permanecerá fiel a sus promesas. Él no puede negarse a sí mismo, pero no disfrutaremos de Dios. Y eso es trágico. Tener las promesas sobre nuestras vidas y no tener la capacidad de disfrutar al Dios de las promesas. Por eso hay tantos cristianos amargados, entristecidos, aburridos, decepcionados, frustrados, y etcétera, 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 porque han pensado, han creído o les han enseñado mal que ellos tienen que tener fe si esperan que Dios cumpla sus promesas. Y no se han dado cuenta que han entrado en una escuela de fe genuina, que es estar preparados para que cuando Dios cumple la promesa, ellos puedan administrar esa promesa para los propósitos de Dios, de tal manera que Dios sea glorificado en sus vidas. ¿Podemos estar seguros? Me pregunto, ¿vale la pena obtener el cumplimiento de las promesas de Dios y perdernos disfrutar de nuestra relación con Él? ¿Me interesa más la promesa o me interesa el carácter de mi Dios? Recibir su fidelidad y no poder disfrutarle. ¿No se llamaría eso mercantilismo de la fe? Buscarse un compromiso sin darle el nuestro. Podemos estar seguros, Dios defiende sus promesas. Él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel. Me pregunto entonces, ¿no nos tocaría a nosotros defender nuestra relación con Él por sobre todas las cosas en el transcurso del cumplimiento de sus promesas, disfrutando de su amistad, de su amor, de su afecto, de su cordialidad, de su bondad, de su gozo? Dios nos llama a disfrutarle. Permítanme reiterar que el tiempo en que el Señor se tarde en cumplir lo que nos ha prometido tiene que ver con la capacidad que adquirimos al esperar en Él, en justamente poder llegar a ser buenos administradores de sus propósitos una vez cumplidas sus promesas. Así empezamos nuestro culto hoy, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Porque el Señor no reparte a la marchanta, sino invierte con extrema sabiduría en nosotros cada una de sus promesas en busca de llevar a cabo a través de nuestras vidas sus propósitos maravillosos. Serás de bendición para otros. Si Dios tiene que cumplir una promesa en tu vida es para que sea de bendición para otros. En ti bendeciré a todas las familias de la tierra.
Ese era el propósito de la promesa que le da a Abraham y ese es el propósito de cada una de las promesas que Dios nos ha dado a nosotros. Poder ser instrumentos de bendición en este mundo. Las promesas de Dios están atadas a sus propósitos, no a los nuestros, no a mi gusto. Recordemos lo que le dijo a Abraham, por favor, una vez más. Con tu descendiente voy a formar una gran nación, voy a bendecirte y hacerte famoso y serás una bendición para otros. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Porque la promesa de la salvación reposa en nuestras vidas. ¿Por qué se derramó la sangre de Jesucristo en un pacto eterno que Dios hizo con su Hijo de darnos su favor? Se derramó esa sangre y ese pacto se cumplió en esa cruz para que cada uno de nosotros podamos ser un instrumento de bendición en este mundo a aquellos que nos rodean. No para que se satisfagan mis deseos, sino para que los propósitos de Dios se cumplan a través de mi vida. Como dije antes, Abraham metió la pata innumerables veces, y eso que solamente mencioné un par de las veces. Lean Génesis y van a ver cuántas veces a Abraham se equivocó. Sin embargo, eso no afectó que el Señor continuara llevando a cabo lo que le había prometido, porque Dios en esas promesas defendía sus propósitos para con la vida de Abraham, cosa que finalmente pudo cumplirse cuando Abraham pudo llegar a testificar con sus acciones de vida que ya estaba preparado para administrar la promesa cumplida en él, para la gloria de Dios. El relato del libro de Génesis nos cuenta que finalmente y milagrosamente y contra toda imposibilidad humana Dios le dio un hijo a Abraham, a Sarai, que llamaron Isaac, creció, ya era un muchachito y un día el Señor le dijo a Abraham que tenía que comprobar de alguna manera que él ya había aprendido que esa promesa cumplida tenía que ver con propósitos mayores y no solo con darle un hijo para satisfacerlo. Lo encontramos en el capítulo 22 de Génesis. Tiempo después Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma tu hijo, tu único hijo. Sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Me detengo acá y quiero decirles algo. Ese monte en donde Dios le pide a Abraham sacrificar a su hijo, es el mismo monte en donde se levantó la cruz y Jesucristo, el Hijo de Dios, fue sacrificado. El Cordero de Dios. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto a su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Me detengo aquí y les quiero decir que pasaron 25 años desde que Dios le había dado esa promesa a Abraham hasta este momento. O más, perdón, me equivoqué, 39 años. 25 años le dio el hijo, 14 tenía ya Isaac. Así que 39 años desde que Dios le había dado esa promesa a Abraham. Escuchen lo que dice. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a sus siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y pará, si Dios le dijo que lo tenía que sacrificar. ¿Qué había aprendido Abraham? ¿Qué había aprendido Abraham? Que Dios defiende sus propósitos para cumplir, sus promesas para cumplir sus propósitos. Y dice, volveremos. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo.
Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, «Padre». «Sí, hijo mío», contestó Abraham. «Tenemos el fuego y la leña», dijo el muchacho. «Pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada?» «Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío», contestó Abraham. ¿Por qué contestó eso Abraham? Porque Abraham había aprendido a que Dios defiende sus promesas. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar, colocó la leña encima, luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. La carta a los Hebreos dice que Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo porque sabía que Dios podía devolvérselo resucitado. Porque había aprendido durante tantos años la lección de que cuando Dios da una promesa, lo hace para cumplir sus propósitos. Y sabía que si él sacrificaba a su hijo, Dios lo resucitaría igual porque tenía un propósito de darle una descendencia para que sea de bendición a todas las familias de la tierra. Hola. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. «Abraham, Abraham». «Sí», respondió Abraham, «aquí estoy». «No pongas tu mano sobre el muchacho», dijo el ángel. «No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo». Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice: «Ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré». ¿Por qué? Porque ahora Abraham demostró que estaba capacitado y había aprendido que esa promesa que había recibido de Dios era para que él pudiera desarrollar el propósito de Dios en su vida. «Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidos. Todo eso porque me has obedecido». Dios va a esperar hasta que aprendamos a que toda promesa de Él en nuestra vida tiene un propósito mayor. Ser administradores, buenos administradores de su multiforme gracia aquí en la vida. Bendecir a otros. Nunca Dios te va a bendecir para que te quedes con la bendición. Atrás de la bendición hay un propósito mayor. Aleluya. ¿Qué voy a agregar? Voy a repetir. Dios defiende sus promesas. Mis queridos hermanos, estamos en esta vida en una escuela de aprendizaje cuyo maestro y director es Dios mismo. Y el tiempo en que el Señor se tarda en llevar a cabo lo que nos promete tiene que ver con una preparación minuciosa que Él lleva adelante en nuestras vidas para capacitarnos en llegar a ser fieles administradores de sus propósitos eternos. Mientras tanto, nos desafía a disfrutar de Él en fe y del hecho de que sí o sí defenderá sus promesas hasta habernos capacitado en llevar adelante todos sus propósitos de bendición para nuestras vidas y para la vida de todos aquellos que nos rodean y Él quiere alcanzar. Confiar en las promesas de Dios solo para que me hagan bien a mí es anular el propósito de Dios. Y mientras estemos esperando eso, Dios seguirá dándonos una escuela de aprendizaje. No nos negará su promesa, pero esperará hasta que estemos
listos para que podamos administrar para su gloria sus propósitos en ella. Decile al hermano que tenés al lado, por favor, con sumo respeto: vas a ser una bendición para otros cuando Dios cumpla sus promesas en tu vida. Si nos quedamos con el cumplimiento de las promesas, escuchen, si nos quedamos con el cumplimiento de las promesas en beneficio propio, Dios jamás va a permitir que eso ocurra en nuestras vidas. Pero si nos decidimos salir a este mundo para ser un instrumento de bendición a todas las personas que nos rodean, vamos a ver cosas maravillosas de parte de Dios en nuestras vidas. ¿Lo querés? No para ti, sino para que los propósitos de Dios puedan cumplirse. Gracias, Señor. En esta mañana te damos. Sos maravilloso, Señor, nos enseñas, y es difícil y lo reconocemos. Esta escuela en donde tú nos hiciste entrar en la vida, Señor, de fe, de desarrollo espiritual. Señor, como Abraham nos sacamos muchas veces malas notas, pero vos insistís. Una y otra vez insistís. Y no nos vas a dejar por la mitad, Señor. Vas a esperar hasta que podamos estar convencidos de que siempre tu compasión y amor, tu bondad, tu misericordia y tu fidelidad, tu gran paciencia, te llevan, Señor, a preparar nuestras vidas a cosas maravillosas que jamás hemos soñado poder alcanzar. Y cumplirás tus promesas en nosotros. Hoy nos llamas a descansar, Señor, a cambiar nuestros afanes por gratitud, nuestras ansiedades en confianza, a estar serenos, a buscar tus propósitos más que tus promesas. Hoy nos llamas a disfrutarte. Tú jamás puedes dejar de negarte a ti mismo, Señor. Eres fiel. Eres fiel. Eres fiel.